Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros a través de este canal de YouTube. Queremos compartir la palabra de Dios y su propósito para nuestras vidas. Mi nombre es Damián, formo parte de la iglesia que se reúne en calle Jerónimo del Barco 927 de la ciudad de San Francisco. Y queremos en esta noche compartirte una reflexión que se titula De regreso a casa. Te invito a ponerte cómodo, a buscar tu Biblia si es que tenés una en casa, y que podamos disponernos para escuchar en primer lugar una canción que nos va a introducir al tema y luego sí ahondar en las Escrituras, en la palabra de Dios. De todo lo que tengo, una sola cosa necesito: estar a tus pies, Jesús. Estar a tus pies, Jesús. Aún a la distancia puedo escuchar tu dulce voz. No miras mi condición, anhelas mi corazón. Dejaste el cielo por salvarme a mí. Hoy dejo todo por volver a ti. Es mi camino de vuelta a casa. Es mi destino de vuelta al primer amor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No hay nada mejor. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Jesús. Me llamas por mi nombre, conoces lo profundo de mi ser, y aún así anhelas mi regreso a casa. Dejaste el cielo por salvarme a mí. Hoy dejo todo por volver a ti. Es mi camino de vuelta a casa. Es mi destino de vuelta al primer amor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No hay nada mejor. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Jesús. Te invito a que juntos podamos tener una lectura en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Esta es la introducción que tenemos a este capítulo maravilloso que encontramos en la palabra de Dios. Los estudiosos titulan este capítulo como el capítulo de los objetos perdidos. Por un lado tenemos a una oveja perdida, por otro lado tenemos a una moneda perdida y por último tenemos al hijo perdido. Y yo quiero que podamos introducirnos juntos en esta última parábola para que podamos allí ahondar y sacar reflexiones para nuestra vida. Pero me encanta la introducción que nos hace Lucas, porque de manera muy clara nos está presentando cuál era el público presente al cual se estaba dirigiendo Jesús. Y dice que este público presente, por un lado, estaba compuesto por publicanos y pecadores. Estas dos facciones de la sociedad de aquel entonces eran las personas más marginadas, las que eran repudiables por el resto de la sociedad y con las cuales nadie quería compartir. Y sin embargo, esta introducción que nos hace Lucas, muy resumida, nos muestra una característica muy marcada en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, y era que Él amaba compartir con las personas más despreciables y más golpeadas
de la sociedad. Es así que los publicanos en aquel entonces eran aquellos que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Eran tenidos en cuenta como los traidores de la patria para los judíos. Y por otro lado tenemos allí los pecadores, que si bien es un término que está bastante generalizado, normalmente se refería a las prostitutas de aquel entonces. Y podemos encontrar no solamente en esta porción de la palabra, sino en otras más, e incluso también en otros evangelios, que Jesús compartía tiempo con ellos, compartía charla con ellos, y hasta encontramos también en una oportunidad que estuvo dispuesto a compartir un banquete de una noche completa con este tipo de personas. Es que Jesús está dispuesto a compartir tiempo con aquellas personas que se sienten golpeadas, con aquellas personas que quizás no se sienten orgullosas de la vida que están transitando, pero que sí reconocen que muchas veces esta situación penosa que atraviesan son consecuencias de estas prácticas que realizan y que son pecado y que van, por supuesto, deteriorando la vida y la moral de cada uno de nosotros. Pero por otro lado tenemos otro grupo de espectadores que va a escuchar estas parábolas y que son los escribas y los fariseos. Estos eran los religiosos de la época, que eran tan pecadores como los otros, pero que ellos a sí mismos se catalogaban como superiores en cuanto a la moral y en cuanto a su relación con Dios. Y es entonces que, teniendo en cuenta este público presente, Jesús dice que le va a referir una parábola. ¿Qué era una parábola? Era un discurso alegórico que utilizaban solamente los maestros más destacados de aquel entonces para poder transmitir verdades profundas, pero con un lenguaje sencillo, pero que a su vez estaba representado en situaciones cotidianas para que cada una de las personas no solo pudiera entenderlas, sino que también pudiera reflexionar acerca de lo que se les estaba transmitiendo. Y es así entonces que Jesús va a transmitir estas tres parábolas, y yo te invito a que podamos seguir la lectura en el versículo 11. Dice que Jesús les va a decir: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces hay un quiebre en esta historia. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22 dice: el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia que nos relata Jesús, que acabamos de leer, nos muestra a un hijo menor tomando malas decisiones. En primer lugar, decide pedir la herencia anticipada a su padre. Luego empieza a alejarse de sus afectos más cercanos. Y por último, vemos que tomando esas 2 decisiones primeras, empieza a malgastar el dinero que había recibido de su padre en una provincia apartada, satisfaciendo seguramente sus deseos y experimentando prácticas que no eran habituales para un judío de la época. Y entonces, cuando tomamos malas decisiones, como pasa en nuestra vida, cosechamos las consecuencias. Y es allí que empieza a faltarle, como acabamos de leer.
pero todavía no era tiempo para reflexionar y aún en esa situación que ya empezaba a ser crítica en su vida, estuvo dispuesto a bajar un poquito más en su moral y decide realizar oficios que no realizaban los judíos en aquel tiempo, como era apacentar cerdos. Se acerca a un lugareño, le pide trabajo en su chacra y empieza a realizar este oficio, y es allí, en esta actividad que estaba desarrollando, en esta situación extrema, donde Dios comienza a trabajar en su corazón y empieza a reflexionar y se da cuenta de que lo que estaba haciendo era equívoco y que estaba teniendo consecuencias negativas para su vida. Ya sin dinero, sin familia, sin amigos, sin la posibilidad de ganarse la vida dignamente, decide emprender el regreso a casa. Por lo tanto, así como en primer lugar tenemos una serie de malas decisiones, ahora en segundo lugar, en el presente, tenemos una serie de buenas decisiones que está dispuesto a tomar este hijo menor para poder emprender el camino de regreso a casa. Y entonces lo primero que hace es reconocer su condición. Lo segundo es también reconocer sus malas decisiones, las cuales había tomado y lo habían llevado a esa condición actual en la cual se encontraba. Y con estas cosas reconocidas es que empieza a practicar cuál iba a ser el discurso que iba a tener frente a su padre, y estaba dispuesto aún a recibir el lugar más insignificante en esa familia, que era ser un jornalero, con tal de ser cobijado cerca de sus afectos más cercanos. Y emprende el camino de regreso a casa, esperando lo que todos esperaríamos, y es el reproche del padre por haberse alejado de la familia, malgastado el dinero y cuántas cosas más que le podría haber echado en cara. Pero sin embargo, vemos que se produce un encuentro hermoso. Y vemos un padre que, lejos de reprocharle, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y empieza a dar órdenes a sus siervos para que le den vestido, para que le den calzado y para que le den la señal de adopción nuevamente a la familia, lo cual era el anillo familiar. Y empiezan a realizar un banquete de regocijo por esta situación que se estaba presentando en esta familia que había producido la pérdida de un hijo y que ahora lo volvía a recobrar. Yo quería, para ir finalizando, trazar un paralelo de esta historia con nuestras vidas. Y por un lado, que cada uno de nosotros podamos identificarnos con este hijo menor que tomó malas decisiones. Cada uno de nosotros en nuestra vida, en algún momento, tomamos malas decisiones que tuvieron consecuencias negativas y que fueron deteriorando nuestras vidas, nuestra realidad, nuestra salud, pero sobre todas las cosas, nuestra relación con Dios. Esas malas decisiones que tomamos, la Biblia las conceptualiza como pecados, y es todo aquello, el pecado que está lejos de la santidad de Dios. Isaías lo describe muy bien en el versículo 6 del capítulo 53 y dice que todos nosotros, refiriéndose a la humanidad completa, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dándonos a entender de que en algún momento cada uno de nosotros tomó su propia decisión, su propio camino, alejándonos del camino que Dios tenía trazado para nuestras vidas. Pero por otro lado, tenemos al Padre amoroso que representa a Dios y que está dispuesto a cobijarnos una vez más para que podamos tener comunión con Él. Y tal es su amor y tal es la disposición que tiene de poder recibir a hijos, a personas que se arrepienten, que estuvo dispuesto a mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y ocupar el lugar que cada uno de nosotros tenía que ocupar, pagando por las consecuencias de los pecados que habíamos cometido y brindándonos la oportunidad de que cada uno de nosotros, reconociendo nuestra condición de pecadores y depositando nuestra fe en Jesucristo, podamos recibir perdón de pecados y vida eterna y poder empezar a disfrutar de esa relación de comunión que quiere tener el Padre Dios con cada uno de sus hijos.
Termino con un pasaje. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Espero que esta reflexión pueda llegar a lo más profundo de tu corazón y que puedas darle lugar a Dios para que pueda trabajar en tu vida. Y si es así, que puedas estar atento a nuestros próximos mensajes, que puedas suscribirte al canal y que juntos podamos seguir reflexionando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.